Entonces, muy bien. Lo vi en un curso de programación. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas veces nosotros, como les comentaba, vemos en YouTube, por ejemplo, gente que te dice, oye, aprender programación es fácil y directo vamos a lo que es la programación en sí, ¿no? A tirar código y tal. Pero nos olvidamos muchas veces que es bastante importante aprender conceptos básicos para nosotros más que nada desarrollar la lógica, porque aprender un lenguaje de programación es como aprender un lenguaje normal. Es decir, si ustedes saben un poco de inglés, se van a dar cuenta que no es muy complicado en realidad. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender conceptos básicos previos a tirar código. Si bien es cierto, ustedes ya han visto programación con Brian, han visto algunas cosas, esas se podrían encapsular en lo que son los fundamentos de programación, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de esos fundamentos hemos visto cosas básicas como tal vez los tipos de datos, hemos visto cómo declarar una variable, algunas operaciones, ¿no? Condicionales y tal. Pero sin embargo, previo a eso, existen otras cosas, como por ejemplo la matemática discreta, que es lo que les preguntaba, porque es muy importante. Ya, en matemática discreta, nosotros, aparte de que tenemos que llevar, como en todo curso, una introducción, ya tenemos que entender que existe una relación, y esto le preguntaba, con las ciencias de la computación. Ya podemos ver teorías de conjuntos, por ejemplo, en matemática discreta podemos ver lógica, álgebra de Boole, que la álgebra de Boole es muy importante en nuestra carrera, ojo, ya, teoría de números, combinatorias, por ejemplo, grafos, que por ahí lo mencionaron, relaciones, funciones, ya, teorías de información, por ejemplo, y aplicar todo esto es muy importante, porque cuando ustedes, no sé si alguno ha aplicado alguna entrevista en el extranjero, de preferencia, para trabajar como programador, lo primero que te preguntan son estos conceptos. Por ejemplo, algo tan básico como la secuencia Fibonacci, ¿no? No sé si alguno ha visto la secuencia Fibonacci antes. A ver, los leo, los escucho. ¿Sí? La secuencia Fibonacci es un clásico en la programación. Ya un clásico también es hacer ordenamientos, por ejemplo, el método de la burbuja. Supongo que lo han escuchado, no sé si lo han escuchado. Por ejemplo, hacer backtracking. ¿Han escuchado de backtracking? A ver, los leo, muchachos, participen. Quedamos que vamos a todos participar. Entonces quiero leerlos, quiero escucharlos. No, eso es ¿cómo se llama? Es ay, me olvidé. Es parecido al phishing, es para poder obtener información por medio de las API. Pero no, backtracking, nosotros por ejemplo podemos utilizar backtracking para hackear, ¿ya? Podemos utilizar fuerza bruta, por ejemplo, ¿ya? Existen métodos que nosotros debemos conocer y eso, por ejemplo, estos temas que les estoy mencionando ya entra a estructuras de datos, ¿ya? Entonces es importante conocer estos temas porque cuando ustedes vayan a una entrevista real con un reclutador, lo primero que les van a preguntar son estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ellos no te van a decir, oye, ¿sabes utilizar esto? ¿Sabes, qué sé yo, hacer un login? No te van a pedir eso porque eso es muy básico, ¿ya? Entonces, lo primero que te van a decir es, por ejemplo, hazte un algoritmo de ordenamiento utilizando, qué sé yo, un método burbuja, ¿no? Entonces, esas son las cositas que te van a preguntar o cosas muy específicas tal vez específicas respecto a temas del lenguaje que tú estés utilizando. Por ejemplo, si tú programas en JavaScript, lo más seguro es que te pregunten, qué sé yo, eh, sobre qué hace o para qué podrías utilizar pilas en JavaScript, por ejemplo, ¿no? Entonces, para qué podemos utilizar, por ejemplo? Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, para resolver un laberinto, por ejemplo, ¿no? Podemos aplicar backtracking también para poder resolver un laberinto. Entonces son cositas que nosotros necesitamos conocer. Entonces si nosotros sabemos esas cosas, vamos a ser más elegibles para una empresa que esté reclutando
gente, ¿ya? Entonces no es tanto quedarnos con lo que ya nos dan, por ejemplo, ojo, yo no digo que esté mal ir a YouTube y buscar sobre un lenguaje en específico, sí, pero tener bases es muy importante. Y muchas veces esas bases las recibimos en la universidad o en el instituto, ¿ya? Yo soy autodidacta, yo aprendí a programar por mi cuenta, pero sin embargo, la universidad me dio algunos alcances que yo consideré necesarios y que tuve que investigar por mi cuenta, ¿ya? Estos son algunos de los temas que yo vi en la universidad y que sin embargo con el tiempo me di cuenta que son muy importantes, que tal vez en la universidad no lo desarrollamos tan a fondo, pero son importantes que nosotros conozcamos. Entonces yo quiero que partamos, y esto hoy día, la verdad es que he estado, bueno, sigo trabajando, no he terminado de trabajar, estoy resolviendo unos SPs. eh, lo que quiero es que se lleven a casa tarea, básicamente de investigación. De repente ustedes dirán, oye, qué aburrido, yo quiero tirar código. No, es importante, ¿ya? Es importante. Entonces quiero que tomen nota, por favor, porque esto lo vamos a ver, vamos a realizar ejercicios para cada tema que les voy a mencionar, ¿ya? Así que quiero que empecemos con algo básico de matemática discreta, que no va a ser muy complejo, no va a ser como tal un curso que vamos a llevar, porque en la universidad sí lo llevas como un curso dentro de todo un ciclo, al menos yo lo llevé así, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer como base va a ser lo siguiente, apunten por favor, porque esto quiero que lo investiguen para la próxima semana. Ya, como les dije, vamos a entrar ya a fondo y vamos a estudiar cada uno por su cuenta. No esperen que yo les esté revisando, cúmplanlo, háganlo, porque esto sí lo voy a revisar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, primero quiero que me traigan la definición como tal de la matemática discreta. ¿Para qué es? Ojo, escuchen, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué se emplea la matemática discreta dentro del ámbito de la ciencia de la computación o de la informática, que es lo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? ¿Qué es? ¿Y en qué se utiliza dentro de nuestro rubro? Ojo, ¿ya? Ahora, como segundo punto, quiero que vean los conceptos básicos de conjuntos en matemática discreta. Conceptos básicos de conjuntos en matemática discreta, ¿ya? ¿Esto qué incluye, muchachos? Incluye las operaciones de conjuntos, diagramas de Venn, principios de inclusión y exclusión, ¿ya? Ojo, les repito, operaciones de conjuntos, diagramas de Venn, principios de inclusión y exclusión. ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo vamos a ver cuando nosotros estemos programando. Si es que nosotros conocemos esto, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo un SP. Un SP es un Storage Procedure, ¿ya? Es decir, un procedimiento almacenado en una base de datos. En mi caso, en SQL, que es donde yo estoy trabajando, ¿ya? Por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que me traigas un grupo de trabajadores que cumplan con ciertas validaciones o restricciones. ¿Ya? Ahí entra a ver el principio de inclusión y exclusión en un conjunto de datos, ¿ya? Entonces es importante porque al tú saber esto vas a desarrollar tu lógica y no va a ser necesario que estés dando vueltas al SP y siguiendo el flujo. No, tú ya por lógica vas a decir, ah, esto debe venir de acá, lo compruebo y sí, efectivamente viene desde ahí. Entonces ya tenemos por ahí un poquito más de conocimiento, ¿ya? Entonces, todo eso abarca un tema que es la teoría de conjuntos. Todos esos temas que les he dicho abarca un tema que es teoría de conjuntos. ¿Ya? Otra cosa que quiero que vean, que es otro tema, que es la lógica, que esto es muy importante. Nuestra carrera se basa en lógica. ¿Ya? Entonces quiero que vean la lógica y la álgebra de Boole. ¿Ya? Lógica y álgebra de Boole. Ese es el segundo tema. ¿Y qué abarca esto? Importante. Exacto, Mico, exacto. Lógica proposicional, tal cual. Es muy importante la lógica proposicional. Entonces, no olviden la lógica, ¿ya? Y álgebra de Boole. ¿Qué vamos a ver dentro? Proposiciones lógicas, tablas de verdad, ¿ya? And, not, nor, sor, todo eso quiero que lo revisen, por favor. Proposiciones lógicas, tablas de verdad, leyes lógicas, ¿ya? Leyes lógicas y álgebra de Boole. Vamos a ver álgebra de Boole y su aplicación en la programación, ¿ya? Por favor, no lo olviden. En la lógica y álgebra de Boole vamos a ver proposiciones lógicas, tablas de verdad,
leyes de la lógica, álgebra de Boole y la aplicación en la programación. Estamos. Quiero que esos temas los investiguen, muchachos, ¿ya? No son muchos, en realidad no estamos viendo mucho porque de aquí más adelante deberíamos de ver teoría de grafos, por ejemplo, ¿ya? Que grafos es un tema muy interesante, ya que ustedes deberían de aprender, ya que deberían de aprender. Pero con eso vamos a tener al menos para una semana. Necesito esos temas que los investiguen. Por ejemplo, ¿cómo quiero que lo investiguen? Ya, por ejemplo, en el caso de la lógica proposicional, ya, por ejemplo, tablas de verdad, quiero que vayan a Google y pongan tablas de verdad, ya, y empiecen a investigar. Tengan en cuenta que en matemática discreta todo cambia, ¿ya? No vayan a pensar que es la misma lógica proposicional que ustedes han visto en el colegio en razonamiento matemático. No es lo mismo, ojo, aquí todo cambia, aquí todo es al revés. Eso quiero que lo investiguen. No vayan a pensar que es la misma lógica que aplican en la matemática normal. En matemática discreta todo cambia, ojo, por si acaso. Todo eso va a modificarse, ¿ya? Entonces, quiero que investiguen absolutamente todo eso para la próxima semana, ¿ya? Entonces, igual les voy a pasar una especie de sílabo para que ustedes investiguen, por favor, ¿ya? Les voy a pasar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos, alguna pregunta? Sí, perfecto, todo bien entonces. Este, los temas que les voy a pasar igual al grupo, ¿ya? Van a ser progresivos. Lo que quiero es que ustedes desarrollen su lógica y la forma de pensar. Si bien es cierto, con Brian van a estar viendo temas más específicos. Brian, de hecho, yo pensé que ya había terminado, pero mañana van a ver con Brian Edmer, feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños a Edmer Joel Aguirre, feliz cumpleaños. Lo que quiero es que con Brian sigan viendo ese tema de JavaScript, pero a la par vayan aprendiendo esto, ¿ya? Porque Brian les va a mostrar la parte operacional, por así decirlo, donde ustedes van a meter mano al código, y conmigo quiero que aprendan a desarrollar su lógica para que estén más ávidos, su cabeza esté más aquí, en el presente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo conmigo. Conmigo van a ver la parte teórica, con Brian la parte práctica, para que durante la semana conmigo, cuando yo tenga libre y no les doy una fecha como tal, porque yo de verdad que paro ocupado, ahorita estoy, de hecho, como les digo, no he terminado todo lo que tengo que hacer, ¿ya? Conmigo van a ver la parte teórica y con Brian la parte práctica, ¿ya? Ahorita vamos a ver algunas cositas, únicamente algo sencillo de pilas, ¿ya? Y la próxima semana vamos a revisar la tarea que estoy dejándoles, que es tarea básicamente de investigación, ¿ya? Y vamos a continuar con más temas, porque como les digo, les voy a pasar un sílabo y de ahí va a seguir algunos temas más. Ya, seguido a matemática discreta, que lo que vamos a ver serían, o lo que deberíamos ver son fundamentos de programación, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Sí, Mico, teoría de conjuntos ayuda en SQL en los joins, correcto, que es lo que yo les mencionaba, ¿no? Cuando tienes unas tablas y ahí tienes que ver unas validaciones, por ejemplo, tienes que traer datos de diferentes tablas, haces un inner o un left join, entonces ahí es donde aplicas esa inclusión y exclusión, ¿ya? Para la teoría de conjuntos. Entonces, investiguen, muchachos, es importante. No se los digo de loco, que eso lo soñé, no. Esto es importante. Esto no te lo van a enseñar en ningún canal de YouTube, no te van a decir, oye, esto lo vas a aprender de manera dura si es que tú no quieres hacer caso. Así que ya saben, ¿ya? Entonces, lo que corresponde que nosotros veamos después de matemática discreta serían fundamentos de programación, pero ya lo han visto, ya con Brian ya lo han visto. ¿Qué es fundamentos de programación? Básicamente, por ejemplo, cuando ustedes declaran una variable, cuando ustedes eh, inicializan una variable, ¿ya? Cuando ustedes usan el if, el else, esos son fundamentos de programación, son cosas básicas, ¿ya? Condicionales. Entonces, esas son cosas básicas. Entonces, fundamentos de programación ya lo han visto con Brian. O tienen alguna duda o quieren profundizar en algo de fundamentos de programación.
Los leo, muchachos. A ver, por favor, ¿de repente tienen alguna duda o creen que fundamentos de programación con Brian lo han llevado claro, está claro, o quieren reforzar de repente algún tema? De repente están un poco desconectados de lo que es, ¿ya? Por ejemplo, en fundamentos de programación tenemos ahí, como dice, las variables, las constantes, las estructuras secuenciales, estructuras múltiples, sí, todo eso, ¿no? Las estructuras básicas de control se les llama. Entonces, creo que lo tienen claro o no. Por ejemplo, si yo les digo hagan un for para imprimir X números o un while, sí lo pueden hacer, ¿no? Los escucho. ¿Sí? Perfecto. No tengan miedo a decir que no, porque si no saben, lo practicamos sin ningún problema, no, no tengan miedo. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. ¿Les queda claro? A ver, les pregunto así muy puntual. ¿Les ha quedado claro lo que son las funciones con Brian? ¿Han visto? Porque han visto funciones, ¿no? ¿Saben lo que son las funciones? Si reciben o no parámetros. ¿Han visto funciones recursivas con Brian? No recuerdo. Recursivas no. Ya, una función recursiva es una que se llama a sí mismo. ¿No han visto eso? Por si acaso, si no le digo a Brian que pueda profundizar con ese tema también. ¿No han visto funciones recursivas? Ya. Lo voy a tener en cuenta, entonces le voy a comentar a Brian para que puedan ver funciones recursivas. Ya, porque también es importante. Una función recursiva es una que se llama a sí misma. ¿Ya? Perfecto. Entonces, fundamentos de programación yo creo que sí lo tienen claro, o al menos por lo que leo. Perfecto, muchachos, felicitaciones, me parece bien. Entonces, lo siguiente sería estructura de datos, ¿ya? ¿Qué es lo que les quería enseñar hoy? Que son estructuras de datos, ¿ya? Existen varias estructuras de datos, por ejemplo, que ya han visto también, ¿ya? Por ejemplo, los arreglos, o sea, los arrays, las listas enlazadas, pilas, colas, matrices, diccionarios. Entonces, ¿saben ese tema? Porque ese tema es lo que yo quería profundizar hoy día, ¿ya? Entonces, en estructura de datos es lo que tendríamos que ver, ¿ya? Deberíamos de ver arreglos, objetos, pilas, colas, listas enlazadas, árboles, conjuntos o sets. ¿Eso lo tienen claro, muchachos, o no? Porque si no, sí nos detenemos en estructura de datos para poder profundizar en eso, que era mi idea, porque lo han estado utilizando objetos, sí saben lo que es un objeto, ¿no? Si Edgar quiere profundizar, alguien más, porque entiendo, ¿saben lo que es un objeto, por ejemplo? A ver, quiero que alguien prenda su micro y me diga qué es un objeto, sin googlear, porque a mí no me van a engañar. ¿Qué tal, Edgar? A ver. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué tipo de datos puede ser un objeto? ¿O qué puede contener un objeto? Exacto. De todo tipo de datos. Tú en un objeto puedes meter un string, puedes meter un número, un number, sin ningún problema. Muy bien, Edgar, gracias. Sí, eso es un objeto, tiene una clave de valor. Entonces, sí, pues está bien. Pero como dicen por ahí, podríamos profundizar, ¿no? Entonces yo me voy a detener en eso, ¿ya? Vamos a detenernos en estructura de datos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es irnos a matemática discreta, nos saltamos fundamentos de programación porque ya lo tienen claro y vamos a ir a estructuras de datos. En estructura de datos lo primero que vamos a ver son los arreglos, ¿ya? Que ya lo han visto, ya lo manejan, no habría ningún problema, entiendo yo, con el tema de arreglos. A ver, les pregunto algo básico. ¿Un arreglo es un objeto? Sin googlear. ¿Un arreglo es un objeto? ¿Sí o no? Correcto, no.
Pero sin embargo, un arreglo puede contener un objeto, ¿cierto? Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, así es como tienen que irse preguntando por si acaso. Ah, muy bien. Entonces, sí, un arreglo puede contener un objeto, puede contener números, puede contener una cadena de caracteres, qué sé yo, ya un string, X string, no sé, pero eso es un arreglo, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un arreglo y un objeto, aunque pueden parecer iguales, es como dijo su compañero Edgar, es que un objeto tiene una clave y tiene un valor. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar nosotros la próxima clase. Les digo la próxima clase, muchachos, porque francamente que no he preparado diapositivas para que puedan ver. Pero quiero darles algunos alcances nada más rápido, ¿ya? Lo segundo que vamos a ver son los objetos, que ya lo mencionó su compañero, y lo otro son las pilas, ¿ya? Que les dije que vean lo que son las pilas. De hecho, les dejé un enlace. ¿Cuántos han revisado ese enlace? A ver, muchachos, ¿revisaron ese enlace? ¿Hubo tiempo de revisar? ¿Sí? A ver, coméntenme entonces, ¿qué es una pila? Coméntenme, ¿qué es una pila? ¿Los escucho o los leo? Sin googlear. Claro, una pila literalmente es como una pila de platos, digámoslo así, ¿no? Donde tú vas apilando una cosa encima de otra, ¿ya? Una pila es una estructura ya de datos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que esta estructura ya sigue un principio al cual nosotros le llamamos LIFO, L-I-F-O, ¿ya? LIFO. ¿Qué quiere decir LIFO? A ver, los leo, así, LIFO. ¿Qué quiere decir LIFO? A ver, muchachos, ¿qué quiere decir LIFO? Sí, correcto. Es last in, first out, ¿ok? Eso quiere decir LIFO, last in, first out, ¿ok? Entonces, LIFO hace referencia al que el último que entra, perdón muchachos, 5 minutitos, mi esposa está que me llama y está fuera de la casa. Un ratito, por favor. Aló, amor, estoy dictando clases, ¿qué fue? Ya pues, me avisas pues, amor. Me mandas igual foto, porfis. ¿Ya? Te amo. Chao, chao. Muy bien, muchachos, disculpen. Les decía, LIFO es last in, first out, ¿ok? Esto quiere decir que el último en entrar es el primero en salir, ¿ya? Entonces, porque cuando tú apilas una cosa sobre otra, por ejemplo, imagínate una pila de libros, ¿no? Pones un libro, otro libro, entonces el último que tú pones va a ser el primero que vas a sacar, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, perfecto. Es más, ¿saben qué? Les voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si es que se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Por ejemplo, aquí. Ya. Estas son pilas. Ya. A ver, ¿dónde lo pueden ver mejor? Aquí, por ejemplo. Ya. Aquí tenemos una pila. Ya. Si se dan cuenta, está uno, 2, 3, ¿no? Entonces, una pila almacena datos uno sobre otro. Estamos. Entonces, los elementos que se añaden y se eliminan van a ir desde el extremo de arriba, conocido como la cima de la pila. Recuerden, LIFO, ¿ya? Entonces, el primer elemento se queda, segundo se queda, tercero se queda, pero cuando empezamos a eliminar elementos, ¡pop! Sale, ¿ya? Las pilas tienen métodos que ustedes ya han visto.
Ya, por ejemplo, estos de acá. Pop. ¿Han visto Pop con Brian? Correcto. ¿Sí? Con Brian han visto Pop, han visto Push. No sé si han visto Pick, no recuerdo. Pero tenemos estos métodos ya en las pilas. Entonces, ¿para qué nos puede servir una pila o saber de pilas eh, dentro de JavaScript, por ejemplo? A ver, los leo. ¿Para qué creen ustedes? Ya, podemos utilizarlo ahí, ¿sí? ¿Para qué más podemos utilizarlo? ¿Para qué ustedes creen que se utiliza en la web? Porque en la web vemos pilas siempre. A ver, ¿para qué creen ustedes? Ya. Para los procesos, ¿a qué te refieres exactamente? Em, ya, eso como tal no es pila, se llama call stack, ya, que se llama llamada a la pila. Algo así se traduciría. ¿Ya? Recuerden esto, call stack, para que lo investiguen. Lo vamos a ver la próxima clase. Lo que dice su compañero es esto, call stack. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener varias funciones, ¿ya? Miren por acá. Nosotros podemos tener varias funciones, pero cada una tiene un orden de ejecución. ¿Recuerdan que en JavaScript existe un orden de ejecución? ¿Sabían eso? Supongo que sí. Supongo que sí. Por ejemplo, miren, acá tienen tres funciones. Entonces, aquí existe un call stack y todo tiene un orden de ejecución, ¿ya? Entonces, un orden de procesamiento, que es lo que dice su compañero. Entonces, esto es lo que también vamos a ver. Para esto, saber pilas nos sirve para esto, para entender el flujo de cómo se ejecuta nuestro programa. ¿Por qué nos sirve esto, muchachos? Porque no se trata de programar por programar, ¿ya? Cuando nosotros programamos tenemos que tener en cuenta el coste algorítmico. ¿Ya saben lo que es un coste algorítmico? ¿Saben lo que es? ¿No? Cuando nosotros programamos tenemos que tener en cuenta el time out, ¿ya? Cuando nosotros elaboramos un algoritmo que de repente no termina y se ejecuta constantemente, podemos matar el proceso y colgar el servidor, ¿ya? Tengan en cuenta eso. No sé si ustedes escucharon cuando claro, el Big O Notation también, eso es complejidad, ¿ya? Eso es complejidad algorítmica, ¿ya? Que también es importante que lo sepamos, Cristian. Así que creo que lo vamos a ver con ustedes, muchachos, también, porque es muy importante que lo sepan, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes escucharon me parece que fue el Challenger, que se estrelló apenas despegó, el primer Challenger que salió con tripulantes al espacio. ¿Saben esa historia? ¿Sí? Ya, muy bien. Eso fue porque ahí hubo un error en el código de programación, ¿ya? Porque existen costes algorítmicos. Cuando una sobrecarga de datos se da, todo se va al diablo. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, están comprando en Navidad en Internet y se sobrecarga algo, ¿ya? La cantidad de peticiones que hay al servidor sobrecargan y ese coste algorítmico que no está muchas veces previsto para las cargas de datos, entonces hace que colapse, ¿ya? Por ejemplo, se cuelga el yape, correcto. ¿Ya? Entonces no se trata de programar por programar, como yo les decía, tú puedes saber para qué sirve los métodos, para qué sirve X cosa. Sin embargo, tienes que saber el por qué lo usas, cuándo usarlo. Entonces es importante estos temas, matemática discreta, fundamentos, estructura de datos, para nosotros analizar de manera correcta, ¿ya? Entonces es importante esto de acá. Las pilas también, ¿para qué las utilizamos nosotros? Para esto, miren, cuando nosotros estamos atrás, por ejemplo, yo doy atrás, doy atrás, doy atrás, doy atrás, doy atrás, esto está haciendo un pop, 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 pop para llevarme hacia atrás, para atrás.
adelante, adelante, adelante. Esto se almacena en una pila. Estos retrocesos, no vayan a creer ustedes que es como cuando programamos al inicio de HTML, por ejemplo, le das un botón regresar atrás y te lleva a la página anterior porque le pones el link de la página anterior, ¿no? Entonces, no sé si saben a lo que me refiero. Pongo un index HTML para que me mande el inicio. Le doy clic al botón, ¡pum!, me manda el index. Así no funciona. ¿Ya? En la vida real no hacemos eso. Almacenamos todo en una pila. ¿Ya? Entonces, las estructuras de datos, como las pilas, ya están metidas por defecto en JavaScript. No es que ustedes las van a tener que crear. Por ejemplo, cuando yo aprendí a programar, si las creábamos en C++, ¿ya? Las creábamos porque no existía. Entonces tú creabas tu pila, tu propia estructura de datos o tu función que funcionaba como una estructura de datos para poder ejecutar tus programas. Entonces, ahora JavaScript lo tiene metido ahí, pero es necesario que ustedes sepan cómo funciona ya las pilas, es decir, estos métodos push, pop. ¿Para qué? Para que lo ejecuten de manera correcta dentro del código, ¿ya? Entonces, de igual forma, los objetos ya están. Ustedes no tienen que crear muchas veces objetos, sino que utilizan objetos que ya están embebidos dentro de JavaScript, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, muy interesante, ¿ya? Entonces, colas también es necesario que ustedes aprendan. Pero vamos a ir por pilas. Pilas va a ser el próximo tema que vamos a ver la próxima semana. Pero para esto, para las pilas, vamos a, o voy a necesitar que investiguen también. Entonces, ya sabiendo lo que es pilas, yo quiero que investiguen. Ojo, anoten por favor, aparte de lo que los dos temas que les he pedido anteriormente, quiero que averigüen qué son las pilas en JavaScript, ¿ya? ¿Para qué se usan las pilas en JavaScript? ¿Qué es el call stack? ¿Ya? Call stack. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Ojo, pilas, call stack, ambos, en qué se usan, cómo se usan, ¿ya? Y les quiero pedir, por favor, que elaboren, como ustedes ya saben, HTML, saben CSS y ya saben JavaScript, utilizando pilas, quiero que elaboren un laberinto, ¿ya? Quiero que elaboren un laberinto, ¿ya? Ese laberinto tiene que hacer un recorrido hasta llegar al final. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar ese laberinto? Eh, si es que yo agarro y muevo las teclas, ya muevo las teclas, ese laberinto, a ver, ¿cómo lo haríamos? Podemos hacerlo. ¿Creen que puedan ser capaces de hacerlo con instrucciones por teclado, ya muchachos? Porque me parece que Press Key sí les ha enseñado a Brian a presionar teclas con código, ¿no? Sí les enseñaba eso, Brian. Claro, sí, porque otra forma de hacerlo podría ser nada más por consola, por ejemplo, nosotros ingresarle una matriz en el laberinto para que pueda ejecutar un console log y decirnos si es que hay salida o no, ¿no? Pero sí, yo creo que es más interesante que lo hagan ya con una interfaz, ¿ya? Un laberinto con una interfaz, utilizando pilas, ojo, utilizando pilas, ¿ya? Muchachos, yo creo que sí lo pueden hacer. Además, la clase de la calculadora, Brian les ha tenido que enseñar a presionar teclas. Entonces, por ahí pueden ver ese video que está colgado en YouTube para poder ejecutarlo. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿O les parece muy complejo y quieren algo más simple de ejercicio? Porque, por ejemplo, eh, para pilas, por ejemplo, no sé si han visto en el mismo Visual Studio Code, cuando nosotros abrimos un paréntesis o una llave y no ponemos el de cierre, nos sale error, ¿correcto? Por ejemplo, si yo agrego, qué sé yo, a ver, estoy con mi teclado. Por ejemplo, si yo agrego ese corchete de apertura y no pongo el de cierre aquí en el chat, como le estoy poniendo, esto nos tira un error Visual Studio, ¿correcto?
Por ejemplo, si es que yo hago esto. Por ejemplo, si es que yo hago eso, miren con los paréntesis, ahí falta un paréntesis, ¿sí o no? Ahí falta un paréntesis. Entonces, pilas nos va a servir para también darnos cuenta de eso. Por ejemplo, ingresamos un texto o una línea con aperturas y cierres de paréntesis, corchetes o qué sé yo, y un programa, elaborar un programa que nos diga, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Aquí falta una apertura o aquí falta un cierre. O quieren hacer eso. Depende de ustedes. Díganme qué se les hace más interesante o más fácil, no sé cómo lo vean. Sí, yo también lo veo más interesante el laberinto, pero no sé, depende también de los otros muchachos. ¿Qué dicen? ¿El laberinto? ¿Sí? El laberinto. Sí, perfecto. Entonces vamos a elaborar ese laberinto, ¿ya? Quiero que lo hagan con pilas, ojo, con pilas. Aquí sí utilicen ChatGPT, utilicen BART, utilicen lo que quieran, ¿ya? Pero entiéndanlo. Yo tenía un profesor en la universidad que justamente me enseñó esto, me enseñó estructura de datos. Él nos hacía dar examen con el libro al costado, con internet abierto, júntate con 3 4 compañeros, háganlo todo el salón. Y me decían, y aún así no van a entender, y aún así no van a poder. Y ahí era cuando me decían, no vas a poder, que yo decía, estás bien huevón, o sea, yo lo voy a hacer. ¿Me entienden? Entonces, eso quiero que hagan. Agénciense de lo que tengan a la mano, pero háganlo y entiéndanlo. Porque a mí no me van a engañar, se van a engañar ustedes mismos. Entonces, yo quiero que ustedes me demuestren que pueden. Me da gusto que, que hayan elegido el laberinto, porque es un poquito más complejo y como dijo su compañero, va a hacer que investiguen un poquito más. Entonces, es lo que van a hacer. Van a hacer un laberinto utilizando pilas, muchachos, ¿ya? Perdón, van a investigar qué son las pilas, cómo se usan y lo van a llevar a cabo en un laberinto. Este laberinto tiene que tener una interfaz gráfica bonita, al menos algo que me permita ver el recorrido que estoy haciendo ya con HTML y CSS. Ahí les va a servir lo que Brian les enseñó en la calculadora, les va a servir que investiguen también un poquito de cómo dibujar con JavaScript, que se puede hacer, ¿ya? Utilizando JavaScript tú puedes dibujar, ¿ya? Para eso tienes el manejo de, ay, ¿cómo se llama? Del screen, no me acuerdo, pero puedes manejar el screen, la pantalla con JavaScript. Así que eso quiero que lo investiguen, muchachos. Agéncense de lo que sea, ¿ya? Pero entiéndanlo, entiéndanlo, háganlo entendiendo, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a quedar. Hoy día va a ser una clase así, nada más a la volada, muchachos, disculparán porque no he preparado nada y tengo que, la verdad, tengo que seguir con lo que estaba haciendo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de finalizar? Sí, está bien el reto, perfecto. ¿Alguien alguna duda, alguna consulta de repente, muchachos? Ya, perfecto. Les voy a dejar algunos enlaces, ¿ya? Y les voy a mandar el sílabo de lo que les estoy dejando de tarea, ¿ya? O una especie de sílabo. Voy a armar ahorita rapidito y les voy a pasar al grupo, ¿ya, muchachos? Para que puedan ustedes también agenciarse de ahí. De repente voy a encontrar algunos videos por ahí, o buscar y los encuentro y se los envío, ¿ya? Para que ustedes puedan también darse ahí una manito. Como les digo, para mí, en lo personal, tal como me enseñaron, no está mal que ustedes vean otras cosas, ¿no? Cuando tienen que estudiar. A mí me gusta que investiguen, pero eso sí, no copien por copiar el código, no lo copien y lo peguen, pues no, eso no es el chiste. Entonces, investiguen. Si veo algo que no conozco, digo, oye, esto no sé cómo es, lo investigo, lo pongo en práctica, ¿ya? Y a practicar, muchachos. Entonces, nada, les voy a dejar ahí al grupo, ahorita les voy a enviar todas estas cositas y nos vemos la próxima clase ya con algo práctico. Vamos a revisar la tarea y vamos a llevarlo a la práctica todo esto, ¿ya? Todo lo que he investigado en matemática discreta, que lo que les he dejado y lo de pilas. ¿Ya, muchachos? Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, por su tiempo y nada, sigan estudiando, sigan aprendiendo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.